Establecimiento y manejo de cultivos de higo en Boyacá. El higo es una de las frutas más representativas del municipio de Iza en el departamento de Boyacá. Es una cactácea que ofrece grandes beneficios a nivel ambiental, ya que contribuye de manera importante a la recuperación de los suelos. Es un cultivo promisorio, muy productivo, que se adapta fácilmente a las condiciones agroecológicas del suelo y es bastante tolerante a factores climáticos. El higo es una alternativa de cultivo en las zonas secas, en las zonas que no tienen aún sistemas de riego. Es una planta que no es tan exigente en suelos, como podemos ver aquí está en una zona de ladera. Antiguamente fue una zona que no fue productiva. Este cultivo ha facilitado la recuperación de suelos en el territorio. Incluso hay unas fincas donde, por ejemplo, se ha adaptado y se ha sembrado en zonas de cárcava, en zonas que presentan erosión un poco avanzada y nos ayuda a recuperar. De la parte de manejo agronómico, pues es una planta que sí requiere pues hacer un buen plan de fertilización, un buen control de plantas arbences, con el fin de evitar la competencia en las primeras etapas del cultivo. Al momento de iniciar la siembra y propagación del cultivo, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Cuando nosotros vamos a establecer un cultivo nuevo, seleccionamos las plantas prototipo o biotipo que tengan buenas características. ¿Cuáles son las buenas características? Primero, tamaño, forma, sanidad y productividad. De esas plantas cortamos semillas como esta. Hacemos un corte justamente en el anillo de unión de tallo principal y el cladodio o paleta, como la queramos llamar. Este corte debe hacerse perfecto y se procede a hacer un proceso de curado. Esta hoja tiene dos caras, esta que es cóncava y esta que es convexa. Cuando yo hago el proceso de curado, consiste en colocar 10 días la hoja por este costado y 10 días por este costado en la sombra. Al cabo de 10 días esto genera un callo, lo podemos estar observando acá, o sea, sana, cicatriza la semilla. Entonces a esos 10 días ya podemos hacer la siembra o instalación. Entonces se hace un picado de 1,20 de diámetro por 25 de profundo, se aplica roca fosfórica, se aplica triple 15 o se aplica otro tipo de fertilizante que según la recomendación del técnico profesional. En este caso se aplicó roca fosfórica y triple 15. La semilla la colocamos con la cara convexa hacia el piso, la colocamos bien buscando una orientación oriente-occidente, de tal manera que en el recorrido que hace el sol, la hoja o paleta esta nos recibe radiación solar. Eso nos permite estimular en cada una de estas areolas un sistema radicular. Aquí nos genera raíz, acá también, acá también, acá también, aquí en este punto también, en todos los puntos genera raíz. Eso permite que la planta tenga una estructura radicular perfecta. Cuando la mata se va formando, buscamos hacer una poda arquitectónica, o sea, buscamos que haya un equilibrio en toda su estructura para que nos genere plantas como esas. Entonces, cuando esta planta, esta paleta o esta hoja, como la queramos llamar, nos llega a su máximo crecimiento, nos genera un segundo crecimiento, un tercer crecimiento, y por peso del material, esta hoja cae. Al caer al piso, como en todas estas estructuras genera raíz, nos genera un segundo sistema radicular y eso fortalece la estructura de la planta y eso es lo que nos permite que la planta tome mayor cantidad de nutrientes, asimile esos nutrientes y se convierta en producción. Como en el caso de esta planta que está aquí, nosotros vemos aquí el botón floral. Esta paleta está llena de botones florales, más o menos unos 15 botones florales que son fortalecidos a partir de la estructura radicular que generó este tercer crecimiento. Y de aquí nos puede generar inicialmente producción o nos puede generar nopalitos. Si la forma del botón floral es cónico, es un fruto. Si es forma de uña, es una paleta o un nopalito.
Y aquí nosotros observamos que esta paleta nos está generando únicamente botones florales, o sea que aquí no vamos a obtener sino solo frutos. Esta mata, que ya la consideramos una planta, nos puede estar empezando a producir a partir de los 15 meses de instalada allí. O sea que es un proceso de producción, no es rápida, pero tampoco es tardía. A partir de que inicia el proceso de producción, aquí en esta zona encontramos plantas como estas que no dejan de producir. En este sector, estas plantas están produciendo desde que ocurrió la primera floración y encontramos en todos los estados, en botón floral, en floración, en fecundación, en acumulación y en maduración. Siempre que nosotros vengamos aquí a este lote, vamos a tener la oportunidad de cosechar frutos. En esta zona, y de acuerdo con la experiencia de algunos productores, es necesario realizar un trazado. El trazado que están utilizando actualmente los productores es en 3 bolillo. La distancia entre planta y planta más o menos es de 4 por 4 entre planta. Posteriormente pues se le hace mantenimiento, labores culturales, fertilización. Después se va haciendo una poda para ir manejando pues la arquitectura de la planta. Otra ventaja que vale la pena destacar es la baja incidencia en cuanto a plagas y enfermedades, aunque requiere de un monitoreo constante para evaluar las condiciones en las que se encuentra el cultivo y así lograr obtener una mayor rentabilidad. Este cultivo donde nos encontramos tiene 5 años instalado, ya tiene 4 producciones permanentes. Esta última viene produciendo durante 18 meses permanente, cosechando semanalmente de 430 plantas, un promedio de 20 canastillas, que es una buena cantidad de fruto que al comercializarlo le representa la economía a un productor mediano que va a ser su fuente de ingreso permanente y hace que pueda vivir de una manera digna. Eso es un factor fundamental, encontrar una economía que propicie los ingresos permanentes para una familia del sector rural. Para el proceso de cosecha de la fruta se deben utilizar elementos básicos como gafas, tapabocas y guantes con el fin de protegerse de las espinas o gloquidias muy finas que produce el higo cuando está maduro. En el proceso de cosecha debe hacerse entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, que son horas frescas, horas húmedas, que estas gloquidias o espinas finas no se dispersan, entonces están adheridas a los puntos, a las areolas, y no se dispersan. Entonces es un momento preciso para hacer la cosecha. Para frutos de exportación, el fruto debe cosecharse con sello, como es este fruto. Este corte debe hacerse así con esta parte de nopalito o de cladodio para proteger la fruta y permitir mayor longevidad del fruto. Si nosotros cosechamos frutos para el mercado local, podemos cosechar frutos en este punto de madurez. Inclinamos un poquito el fruto y les hacemos un corte basal. No lleva ninguna partícula de cladodio, sino únicamente el fruto. Este fruto tiene una longevidad de aproximadamente 15 días. O sea, tenemos 15 días para comercializarlo o para consumirlo en perfectas condiciones. Estos frutos tienen una longevidad aproximada de 15 días para su consumo o comercialización sin perder peso ni deteriorarse, siempre y cuando se realice con cuidado el proceso de cosecha, lavado, selección y clasificación.